Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quería informar sobre el nuevo DAC HiFi 1. Con este dispositivo lo tendréis todo para escuchar música con la mejor calidad posible. Y es que la marca HiFi nos ha sorprendido a todos con este DAC súper completo, sencillo y sobre todo baratísimo. Estamos hablando de alrededor de 79 euros o dólares. Y es que este es el claro ejemplo de que realmente se pueden hacer DACs de muchísima calidad a un precio súper competitivo. No hace falta gastarse cientos de dólares para un DAC externo. Realmente HiFi nos ha demostrado que se puede hacer grandes dispositivos a un precio muy bueno. Bueno, aquí lo tenéis. La verdad es que a simple vista estéticamente está súper bonito. Es una auténtica joya, la verdad. Y aquí podéis comprobar que en el frontal tiene dos botones, uno de ecualizador, que ahora veremos en qué consiste, y el Power Match. Después tiene la rueda del volumen, que es analógico, la salida para los auriculares, y aquí arriba hay unos indicadores que ahora veremos para qué sirven. Bueno, aquí más o menos al principio nos hace una pequeña introducción de lo que significa DAC, ¿no? Para qué necesitamos un DAC, ¿no? Y es que aquí nos dice que todos los dispositivos que actúan como fuente de sonido digital utilizan un DAC para convertir la información digital en analógica y así poder escuchar la música tanto en parlantes o en auriculares, etc. Y nos hace énfasis en que los DACs externos suenan mucho mejor que los DAC estándar que se usan dentro de estos dispositivos. Eso en la actualidad es así, es mucho mejor un DAC externo. También es verdad que si el dispositivo en cuestión tuviese un DAC de mucha calidad, pues al final el dispositivo nos saldría mucho más caro y al final las marcas lo que hacen, los fabricantes, es abaratar el producto. ¿Y cómo es abaratar el producto? Pues a base de poner pues piezas básicas que, bueno, es un sonido estándar, pero no es el sonido que, por ejemplo, podemos tener en un DAC externo. Y aquí nos dice un ejemplo que es bastante curioso y está bastante bien, que nos dice: imagine la diferencia de calidad entre un televisor estándar y un televisor 8K Ultra HD, pero en sonido. Entonces nos dice que es la diferencia que hace un DAC externo a tu música. Me parece muy buena combinación. Bueno, aquí lo tenéis. Fijaros qué pequeño es que cabe en la palma de la mano. Y aquí lo que hay que destacar es que los materiales son de muchísima calidad. En su interior tenemos un sofisticado circuito de DAC y amplificador de auriculares. Y después que es compatible con absolutamente todo, o sea, el PC, el Apple, los teléfonos inteligentes, tableta, etc. Y una cosa interesante es que no necesita una fuente de alimentación, ya que recibe energía y datos de audio de la fuente a la que está conectado. Y que puedes agregarle cualquier tipo de auricular, parlante, aquí lo dice, parlantes autoamplificados o un amplificador, parlantes separados. Dice, lo tendrás todo, dice, un sonido más grande, más audaz y más detallado. Si hablamos de las características, cabe destacar el ecualizador, que está dividido en tres modos. Por un lado tenemos el modo música, que desbloquea un sonido detallado y atractivo de todos tus artistas favoritos, el modo película, que mejora la claridad de los diálogos, y el modo juego, que hace que los efectos de sonido de bajo nivel sean más nítidos. En mi opinión, yo solo lo utilizaría en modo música, que es como realmente lo voy a utilizar, ¿no? Pero bueno, está muy bien que te den estas tres opciones de juego. Aquí podemos ver la parte trasera con la salida RCA y el famoso logo de MQA. Aquí lo que nos está indicando es que reproduce cualquier tipo de formato y profundidad, ya sea el PCM, el DSD o el MQA. Es decir, que es muy completo. Aquí, por ejemplo, nos hace un pequeño resumen de todas las tecnologías que lleva este aparato, ¿no? Tanto el DRI, el THD y el Crosstalk, que dicen que hará que el audio suene más claro, minimice cualquier interferencia y simplemente le brindará una mejor experiencia de entretenimiento en todos los ámbitos. Es decir, que por fuera es muy pequeñito, pero por dentro tiene una tecnología muy grande. Y aquí llegamos a la parte más importante, que es el circuito interno que tiene, que como podéis ver es muy sofisticado y de muchísima calidad.
Cosas a destacar, pues el enchufe que tiene de 3,5 milímetros en la parte delantera, que incorpora la configuración S-Balance de hi-fi para reducir el ruido y la diafonía. Es decir, que con esta tecnología lo que haces es que maximizas el rendimiento tanto en auriculares equilibrados como de un solo extremo. Por otro lado tenemos la salida RCA estándar, que también la tenemos aquí. Y después otra cosa a destacar que a mí me resulta muy importante es que dice: todas las salidas analógicas están chapadas de oro para resistir la corrosión y mantener la conductividad a lo largo del tiempo. Este es un detalle a tener en cuenta a la hora de adquirir cualquier dispositivo de audio, que os fijéis que las salidas tengan este color dorado, porque esto hará que la humedad que podáis tener en casa o eso pues no afecte a lo largo del tiempo a vuestros dispositivos. Y después otra cosa importante es que aquí nos dice el tema del volumen, ¿no? Dice: la mayoría de los DACs todavía usan control de volumen digital, el nuestro es analógico. ¿Por qué esto es especial? Dice: cuando reduce el volumen en estos DACs, elimina datos de canción o la banda sonora. Con el control de volumen analógico, reduce el volumen manteniendo la calidad. Esto es muy importante porque es verdad que cuando utilizamos dos dispositivos, ¿no? El que es el fuente y el DAC, tenemos dos volúmenes y entonces es difícil a veces equilibrar el volumen para que suene perfecto, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que el volumen digital es mejor tenerlo a tope, y si tienes la posibilidad de volumen analógico, pues es ahí donde lo tienes que controlar para no perder calidad. Esto es muy importante. Y por último, destacar aquí, por ejemplo, tenéis el botón Power Match, ¿no? Y diréis: ¿y esto para qué se utiliza? Pues esto dice que nos garantiza que siempre tenga la cantidad adecuada de energía para controlar los auriculares que está usando. Entonces yo veo que este DAC, y aquí os podéis fijar pues todas las tecnologías que lleva, los componentes, que son todos de mucha calidad. Entonces este DAC yo lo veo que es el ideal para cualquier persona y escuchar un audio de calidad. Pues nada, chicos, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!